un rol activo con toda la comunidad y con el paciente en particular. Esta definición presentada en el consenso de Granada fue ligeramente modificada y complementada. Atención farmacéutica según el consenso de Granada. ¿Qué es la atención farmacéutica? Según el consenso de Granada. Indica, por eso está entre comillas y dice, es la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante una correcta dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Esta participación activa implica la cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan enfermedades. Se trata de una práctica profesional en la que el químico farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Miren ustedes, esta es la definición presentada en el Foro de Atención Farmacéutica, un documento de ese consenso del año 2008. O sea, amplían y completan la definición. Según ese foro, indica que la atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la dispensación, en la indicación farmacéutica y en el seguimiento farmacoterapéutico de los diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, podemos indicar que se trata de trabajar, en este caso, en común acuerdo con el paciente para prevenir, indicar y resolver los problemas que pueden surgir durante su tratamiento con alguna medicación. Entonces, para brindar atención farmacéutica es muy importante estar en relación siempre con el paciente, ¿no? Y así, mediante una buena comunicación, lograr prevenir o quién sabe, identificar, y si se ha identificado, resolver los problemas que puede tener durante el tratamiento con alguna medicación. Esto pregunté en el examen, puesto que en el primer tema, cuando empecé el primer tema, farmacia clínica y atención farmacéutica, titula el primer tema, yo les indiqué que evidentemente yo iba a tomar esto en el primer parcial, pese a eso no tomaron mucha importancia y algunos nos respondieron bien. Funciones esenciales de la atención farmacéutica. Decimos las esenciales, las prioritarias, son tres: prevención, identificación y resolución de los problemas relacionados con medicamentos. Esas son las tres funciones más esenciales de atención: prevenir, identificar y resolver los PRMs. ¿Cuál es el propósito que desea alcanzar la atención farmacéutica? Pretende alcanzar resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, como ser curar enfermedades, eliminar o reducir una sintomatología, detectar o retardar el proceso patológico y, sobre todo, prevenir también las enfermedades o alguna sintomatología, reducir también efectos indeseables. A eso se quiere alcanzar brindando resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. Lo ideal sería curar la enfermedad y, si no, disminuir, reducir los síntomas, retardar el desarrollo de un proceso patológico y mejor prevenir enfermedades, reduciendo efectos indeseables. Otra cosa, los objetivos de atención farmacéutica. Hemos dado definición, hemos hablado del propósito de atención farmacéutica. Ahora estamos en objetivos. Hemos indicado también las tres funciones esenciales de atención farmacéutica.
Los objetivos respecto al paciente es resolver sus problemas de salud. Respecto al médico, el médico es el primer actor en la relación con el paciente, en diagnosticar, prevenir, dar su tratamiento al paciente. Sin embargo, nuestro objetivo en la atención farmacéutica es de complementar y ayudar en la atención sanitaria al paciente respecto al médico, ¿no? Colaborar y ayudar en la atención sanitaria al paciente. Y respecto al medicamento, profesionalizar el acto de la dispensación. O sea, ya asesorando, orientando, identificando PRMs, resolviendo. Eso, a ese nivel se quiere, respecto al medicamento, profesionalizar el acto de la dispensación. Ahora vamos a indicar que la atención farmacéutica se clasifica en dos grandes grupos. Una es la atención farmacéutica global y la otra es atención farmacéutica en grupos de riesgo. Atención farmacéutica global, como su nombre indica, es aquella que se refiere a un seguimiento farmacoterapéutico de pacientes que les aqueja cualquier tipo de enfermedades y que ellos deseen participar en el programa. Este seguimiento se hace con dos propósitos. Uno de ellos, conseguir los objetivos terapéuticos previstos al implantar el tratamiento, ya sea por prescripción médica, por indicación farmacéutica o por automedicación asistida. Se quiere conseguir la curación. Por eso dice, conseguir los objetivos terapéuticos previstos al dar tratamiento a los pacientes. Y otro de los propósitos de la atención farmacéutica global, evitar posibles reacciones adversas o de toxicidad. Y la atención farmacéutica en grupos de riesgo se refiere esta modalidad a controlar la farmacoterapia en pacientes con enfermedades crónicas o en situaciones especiales que requieren la utilización de medicamentos durante periodos largos o incluso de por vida. Y que en este tipo de atención farmacéutica, además, estos pacientes necesitan una educación sanitaria para sobrellevar su enfermedad. De esa manera he explicado clasificación global y en grupos de riesgo. Las de riesgo solo se centra en aquellos pacientes crónicos o con situaciones especiales donde utilizan largo tiempo sus tratamientos o de por vida. Además, siempre necesitan una educación sanitaria, un apoyo, una orientación para sobrellevar su enfermedad. Bien, queridos estudiantes, para que me sigan entendiendo bien y puedan estudiar de esa forma. Hasta este momento yo estoy hablando de atención farmacéutica. He empezado dando una definición. He indicado las funciones esenciales. He hablado de sus propósitos de la atención farmacéutica, de los objetivos de atención farmacéutica y su clasificación. Sencillo que muy posible todo el curso me esté entendiendo. Ahora voy a hablar de las actividades del farmacéutico, de la función que desempeña el farmacéutico dentro del campo de la atención farmacéutica, mayormente en el servicio hospitalario. El farmacéutico tiene centrada su atención tanto orientada al medicamento como a las actividades orientadas al paciente, haciendo una asistencia básica en actividades orientadas al medicamento y actividades orientadas al paciente. En lo que se refiere al medicamento, el farmacéutico controlará, velará por la parte logística y además se concentrará, como se refiere al medicamento, en la selección, adquisición, almacenamiento y distribución de los medicamentos. Y en actividades orientadas al paciente, un cuidado especial en la dispensación farmacéutica, uso racional de medicamentos,
brindará educación sanitaria al paciente, tendrá un cuidado de los efectos que puede causar pre- y post-marketing, haciendo la farmacovigilancia y sobre todo haciendo el seguimiento farmacoterapéutico. Ambos se interrelacionan porque es también relacionado siempre con todo este manejo del medicamento y todo esto tiene una doble interrelación, pero hay que saber cuáles son las enmarcadas a las actividades orientadas al medicamento y cuáles están relacionadas con las actividades del paciente, servicios farmacéuticos orientados al paciente. Voy a recalcar, porque aquí ya se involucra dentro del área de salud y se acerca más estrechamente al paciente, al médico y a la enfermera en el seguimiento farmacoterapéutico. Mediante la indicación farmacéutica, mediante la dispensación asistida a los pacientes o haciendo la formulación magistral de sus fármacos, brindando educación sanitaria para la salud a las comunidades y haciendo el control de la farmacovigilancia. Y muy importante, el seguimiento farmacoterapéutico a lo largo de su tratamiento del paciente. Todo esto engloba las actividades de atención farmacéutica orientados al paciente. Muy bien, ahora, queridos estudiantes, ya vamos a hablar del seguimiento farmacoterapéutico de atención farmacéutica. Ya hemos dicho todo lo que era referido a la atención farmacéutica. Ahora, dentro de la atención farmacéutica, hay una práctica profesional donde se hace el seguimiento al paciente. Definición, entonces, de seguimiento farmacoterapéutico. La práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionados con medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de los problemas relacionados con medicamentos de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Parecido a la definición de atención farmacéutica, pero esta es una práctica, es un servicio de la profesión del seguimiento farmacoterapéutico. Por eso se empieza indicando que es la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de lo que el paciente necesita con sus medicamentos. ¿Cómo? Detectando, previniendo, resolviendo sus PRMs de manera continuada, organizada, bien sistematizada y documentada, registrando todo, siempre en colaboración, desde luego, primero que acepte el paciente, que se le haga el seguimiento, relacionándose con los médicos, todos los profesionales del área de salud. Esto con un fin concreto de mejorar la calidad de vida del paciente. Definición de seguimiento farmacoterapéutico. Después, en el consenso de Granada, un poquito cambian según el foro. Entonces, seguimiento farmacoterapéutico de atención farmacéutica, según ese foro que se lleva a cabo en el año 2008 en el consenso de Granada. El seguimiento farmacoterapéutico es el servicio profesional que tiene como objetivo la detección de PRMs para la prevención y resolución de RNMs. Aquí introduce ya la terminología de las razones negativas a la medicación. Esta es la última definición de seguimiento farmacoterapéutico. Siempre se refiere, en el anterior decía es la práctica profesional, aquí es lo mismo, es el servicio profesional que tiene como objetivo la detección de PRMs para la prevención y resolución de RNMs.
Este servicio implica un compromiso de forma continuada, sistematizada, documentada, en colaboración con el propio paciente, con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar mejor calidad de vida del paciente. Entonces, fue ligeramente modificada la definición de seguimiento farmacoterapéutico en ese foro. Objetivos, ya estamos buscando de seguimiento farmacoterapéutico. No se vayan a confundir. ¿Qué se hace haciendo un seguimiento? Se quiere encontrar la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. Entonces, uno de los principales objetivos es buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. Minimizar los riesgos asociados al uso de medicamentos y, por lo tanto, mejorar la seguridad de la farmacoterapia. Contribuir siempre en el uso racional de medicamentos, mejorar la calidad de vida del paciente. Estos son los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico. En primer lugar, buscar la mejor respuesta, la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. Minimizar riesgos asociados al uso de estos medicamentos, por consiguiente, mejorar la seguridad de la farmacoterapia. Siempre contribuir en el uso racional de medicamentos, mejorando la calidad de vida del paciente. Muy bien, ya hemos definido el seguimiento farmacoterapéutico, hemos dicho cuáles son sus objetivos. Ahora vamos a empezar ya a hablar del seguimiento farmacoterapéutico. En la teoría habíamos definido qué es la metodología de seguimiento al paciente, vimos 5 pasos, empezando por los datos básicos del paciente. Incluso les he indicado un seguimiento por el método SWOAP, facilito, pero ahora estamos yendo al seguimiento farmacoterapéutico según el método DADER. Vamos a ir por ese camino. Y para hacer este seguimiento necesitamos contar con algunos elementos. En primer lugar, tener un acuerdo previo farmacéutico-paciente. Si no nos acepta el paciente, queridos estudiantes, no se puede desarrollar el seguimiento farmacoterapéutico porque el paciente no confía, no quiere y no acepta. Por eso primero es el acuerdo previo farmacéutico-paciente. Después, importante, disponer de procedimientos normalizados de trabajo. ¿Bajo qué normas vamos a seguir adelante este seguimiento? Otro punto, obtener información suficiente sobre lo que necesita el paciente, sobre los problemas del paciente, toda la información que nos pueda dar. Y esto se debe registrarse y documentarse de manera ordenada, sistematizada. Debe realizarse el registro y la documentación de estas actividades. Y finalmente, debe potenciar la comunicación. Esto sí es también importante, con otros profesionales. Hay que hablar con el médico, él nos va a decir qué le está dando, con la enfermera, nos orientarle con los medicamentos. Entonces debe potenciarse la comunicación con otros profesionales sanitarios implicados en la atención a ese paciente. Debemos contar con todos estos elementos para arrancar con el seguimiento farmacoterapéutico. Aquí les presento el seguimiento según el método DADER. Este método es un procedimiento operativo sencillo que permite realizar seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes. Se basa en obtener información sobre los problemas de salud y farmacoterapia. Y después de eso establecer pautas para cómo se va a realizar el seguimiento farmacoterapéutico. Este método evoluciona y se adecua a los requerimientos de una actividad clínica. Se hace el seguimiento sobre esa base clínica. Y los pasos que se siguen en este seguimiento según el método DADER son estos. Son 7 pasos donde ustedes en la práctica
me lo van a ir exponiendo, indicando en cada paso qué se hace, a qué se refiere en cada paso, qué cuidados hay que tener, cuál es la fase muy importante, son donde se detectan los PRMs, RNMs, en qué consiste la fase de intervención. Entonces, en la práctica, ustedes van a desarrollar, después de hablar qué es el método DADER, directamente a desarrollar estos 7 pasos de seguimiento farmacoterapéutico. Primero, hay una razón de consulta del paciente, si bien es porque tiene un problema. Se hace la oferta de servicio. Si el paciente acepta el servicio, entonces la programación se hace de entrevista para su primera entrevista del paciente, pero puede que no acepte el paciente, entonces sale del servicio y no hay ningún paso de seguimiento farmacoterapéutico. Pero generalmente el paciente acepta y empezamos con el segundo paso, que es la entrevista farmacéutica, el estado de situación, cuarto paso, fase de estudio, quinto, fase de evaluación, sexto, fase de intervención y séptimo, entrevistas sucesivas. Entonces, ustedes en la práctica van a ir paso a paso indicando, resumiendo, desde luego, queridos estudiantes, porque este seguimiento es todo un capítulo grande, pero si ustedes estudian y resumen entendiendo, entonces lo van a hacer breve. Aquí yo les presento un resumen de estas etapas del método DADER. Oferta de servicio. ¿A qué se refiere? Es la fase en que el farmacéutico informa al paciente desde la oficina de atención farmacéutica que en la farmacia existe un servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Ofrece su servicio a cualquier paciente que él considere necesario. Si acepta, va a la primera entrevista. Esta fase es clave. De su buena realización depende hasta la posterior detección de los problemas relacionados con medicamentos. Hay que obtener la información de calidad. Eso es muy básico para el desarrollo de un correcto seguimiento farmacoterapéutico. Recabar toda la información que nos pueda dar el paciente. Se debe documentar, registrar toda la información recibida por el paciente. Se presentará una estructura de 3 partes claramente diferenciadas. Una de ellas se va a referir a la fase de las preocupaciones del paciente. La otra se va a referir, la primera fase, preocupaciones que presenta el paciente, su vida, el ambiente, sus problemas de salud, todos los medicamentos, y además otra fase también es los medicamentos que usa el paciente. Entonces, una vez anotado todo esto, hay una fase de repaso donde nosotros vamos a preguntarle qué siente en lo que se refiere otra sintomatología que puede él ser olvidado. Es una fase de repaso desde la cabeza a los pies, así averiguando para poder tener más información. El tercer paso, estado de situación. Aquí ya es la relación entre sus problemas de salud y sus medicamentos, pero a una fecha determinada. Porque en la primera entrevista le pedimos que traiga toda la bolsa de sus medicamentos, que nos diga desde cuándo ha tomado, la última vez que está tomando medicamentos, qué medicamentos ha tomado, cuáles son sus problemas de salud, todo aquello bien registrado, bien documentado, para tener buena información. En la tercera, que es el estado de situación, ya más concreto, se hace la relación de sus problemas de salud y de sus medicamentos a una fecha determinada. Nuevamente se presenta un resumen. El cuerpo consta de 4 grandes zonas en la tarjeta. Una de ellas
es el problema de su salud, otra de los medicamentos que está usando, la evaluación y la intervención farmacéutica. En este estado de salud se hace todo tan claro que es como si fuera una foto del paciente, así ya conociendo la verdadera realidad de sus problemas de salud y de sus medicamentos, ¿no? La evaluación y la intervención farmacéutica que se puede hacer. Entonces se presenta como si fuera ya tener un buen conocimiento del paciente. Por eso dice acá una foto del paciente, ¿no? Para ya saber dónde estamos. El cuarto paso es la fase de estudio. El objetivo es obtener más información sobre los problemas de salud y medicamentos que nos ha reflejado en el estado de situación para su evaluación posterior. Y para eso se recurre a una bibliografía actualizada, a una entrevista con el médico, con el afán de obtener mayor información sobre los problemas de salud, sobre sus medicamentos, para una evaluación posterior. Seguidamente se analizan estos en dos partes bien diferenciadas. Esta fase 1 sería el estado de situación. En esta fase se analizan en dos partes bien diferenciadas. Primero, sus problemas de salud y segundo, los medicamentos que usa. Aquí se consulta con el médico, se recaba toda la situación y se va a la fase de evaluación. Esta fase es importante porque aquí se evalúa su medicación que está usando el paciente en cuanto a su necesidad, necesita, es efectivo y seguro. Y una vez vista todo en conjunto, se hace esas preguntas referidas a su farmacoterapia. ¿Necesita el paciente los medicamentos? ¿Estarán siendo efectivos? Y si son efectivos, ¿estarán siendo seguros? Aquí todas estas averiguaciones, todo este estudio en la fase de evaluación, el objetivo en esta fase es establecer y encontrar estas sospechas que se tenían de los problemas relacionados a medicamentos. Haciendo todas estas preguntas, recabamos y sacamos una conclusión, haciendo una evaluación. En esta fase establecemos las sospechas de PRM que el paciente puede estar experimentando en esta fase con todo lo que hemos conseguido de la interrogación. La sexta fase es de intervención. El objetivo es elaborar un plan de actuación, desde luego siempre de acuerdo con el paciente. ¿Qué se va a hacer? Ya se ha identificado sus problemas relacionados con el medicamento. Ahora, ¿cómo se va a tratar? Se hace un plan de actuación muy de acuerdo con el paciente y se desarrollan las intervenciones necesarias para resolver los PRMs que el paciente puede estar sufriendo. Última etapa, los 7, entrevistas sucesivas. Los objetivos de esta fase son continuar resolviendo los PRMs pendientes según el plan de actuación acordado, complementar un plan de seguimiento siempre para prevenir aparición de nuevos PRMs, obtener toda la información para documentar, tenerlo todo claro en los nuevos estados de situación y mejorar incluso su fase de estudio. Aquí se cierra el ciclo, pero si es necesario hay que seguir resolviendo los PRMs pendientes o los nuevos que pueden estar apareciendo. Hay que prevenir la aparición de los nuevos PRMs, llenar toda la documentación de los nuevos estados de situación y tenerlo todo listo del paciente en las entrevistas donde se cierra el ciclo. ¿Qué son los problemas relacionados con el medicamento? Son problemas que tenemos que resolverlos y para eso hay que trazarnos un plan de actuación, haciendo el seguimiento al paciente
pero para dar el plan de actuación hay que recurrir a primero un estudio, a recabar bibliografías actualizadas, apoyarse con criterios médicos para mejorar esos estados de situación, analizando la parte clínica, cómo vamos a resolver estos PRMs. Los problemas relacionados con medicamentos es un proceso, la razón de uso de los medicamentos, donde a veces uno encuentra confundido, no sabe cómo está usando su medicamento, por una mala administración puede ser un PRM, por incumplimiento, por errores de medicación, se presentan los diferentes problemas relacionados con medicamentos. Hablando de estos PRMs, queridos estudiantes, aquí yo les presento una primera definición, digo primera, porque en estos consensos de Granada han ido reformando, mejorando las definiciones. En la primera, en la segunda han cambiado un poco, y en la tercera al PRM ya no le llaman problemas relacionados al medicamento, sino lo consideran como una causa para la aparición de un RNM. Ya van a ir viendo paso a paso cuando les vaya explicando. Empezaremos definiendo qué es un PRM. Es un problema de salud vinculado con la farmacoterapia que interfiere o puede interferir con los resultados de salud esperados en el paciente, entendiendo por problemas de salud todo aquello que requiere o puede requerir una acción por parte del agente de salud, del médico, desde luego, ¿no? Esta es una definición antigua. Surge otra definición según el Consenso de Granada del 2002. Igual definición de PRM. Esta ya está mejorada. Dice, los problemas relacionados con medicamentos son problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia, que producidos por diversas causas conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. Entonces, en este consenso 2002, corrigen un poco la definición y lo hacen de esta manera más concreta. Sin embargo, vamos a ver después, más adelante, que hay otra definición, pero primero veremos la clasificación. Si yo les digo en el examen de práctica, defina PRM, esta es la última definición, problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos derivados de la farmacoterapia, que producidas por diversas causas conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados en el paciente. Sin embargo, estos PRMs tienen una clasificación. Yo les voy a indicar la clasificación de los PRMs desde el principio. Hay todavía otra que eran 9 PRMs en la primera clasificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Después la han cambiado por 6 problemas relacionados con medicamentos. Y esta se ha ido manejando casi hasta el año 2000. Simplemente se cambió en la clasificación, el único cambio que se hizo de esta presentación, en lugar de indicación, se cambió por necesidad. Vamos viendo paso a paso. Y ustedes me dirán, ¿y por qué nos muestra la antigua? Nos va a confundir. Mejor sería ver la última y listo, y con esa seguimos avanzando. Sería lo más práctico, queridos estudiantes, pero yo les voy a decir algo que de mi propia experiencia. Yo cuando he hecho la maestría en farmacia clínica y farmacoterapia, mi tesis de defensa para mi magíster fue elaboración de
o sea, diseño curricular de atención farmacéutica introducir la asignatura de atención farmacéutica en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Bioquímica y Farmacia, introducción de esta asignatura. Era mi propuesta, mi tesis bien fundamentada en Sucre y mi maestría. Me fue muy bien, tuve un excelente resultado, me felicitaron. Pero esto era el año 2000, 2002, cuando yo hice la maestría. Me fui allá, siendo ya docente, quise enriquecer mis conocimientos. Es una materia bastante compleja y para dar mi examen yo analizaba los PRMs y ahí vi esta clasificación que era una de ellas donde decía 3 categorías. La primera, indicación, la segunda categoría, efectividad, y la tercera, seguridad. Entonces la clasifican en 3 categorías. Dentro de indicación está el PRM 1 y 2. El 1 dice, el primer problema relacionado con medicamento, el paciente no usa los medicamentos que necesita. Todo el curso entiende, es un problema de salud, no usa medicamentos para curarse. El PRM2 indica que el paciente usa medicamentos que no necesita. Entonces no se va a curar tampoco, es 8 PRM, el 2. Dentro del campo de efectividad está el PRM3, donde el paciente usa un medicamento que está mal seleccionado. Por eso es un problema relacionado con ese medicamento. No le va a hacer efecto terapéutico deseado, porque usa un medicamento mal seleccionado. El PRM4, el paciente usa una dosis pauta o duración inferior a la que necesita. Entonces, es otro PRM, porque no cubre, no llega a la concentración máxima terapéutica, se queda en la concentración mínima que no le va a hacer un buen efecto. Ustedes que ya saben la biodisponibilidad, el PRM4 indica que el paciente usa una dosis inferior a la que necesita. Dentro de la categoría de seguridad están los PRM5 y 6. El 5 indica que el paciente usa una dosis pauta o duración superior a la que necesita. Ya también es mucha dosis y le causa un problema relacionado al medicamento. Y el último, el 6, fácil de entender, usa un medicamento que le provoca una reacción adversa a esos sus medicamentos. Yo creo que los 6 PRMs, todo el curso me he entendido en esta clase, no hay dónde perderse y por eso les estoy dando, empezando de acá, porque van a ver más adelante, no está así de bien detallado. Si bien el 1 y el 2 es casi lo mismo, el 3 y 4 ya no dice, utiliza un medicamento mal seleccionado, el paciente usa una dosis pauta inferior a la que necesita, el 5 dice una dosis pauta superior a la que utiliza, a la que necesita, el 6 utiliza medicamento que le produce reacción adversa al medicamento que está usando. Eso se entiende. Esto me han entendido los 6 PRMs bien claros. Y eso me ha ayudado a mí para seguir viendo adelante. Posteriormente cambia esa clasificación donde decía indicación por necesidad, donde el PRM1, el PRM2 es el mismo que el anterior. Miren, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de no recibir un medicamento que necesita. El 2, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. No ha variado, es exactamente igual. El PRM3 dentro de la categoría de efectividad ya no dice que utiliza un medicamento mal seleccionado, sino más bien este es ya el PRM3, dice el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inefectividad no cuantitativa a la medicación. ¿Y cuál es la inefectividad no cuantitativa? Es utilizar un medicamento mal seleccionado. No va a ser efectivo y es no cuantitativo a la medicación porque no habla de dosis, ¿no ve?
El PRM4 dice, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inefectividad cuantitativa, porque aquí habla de dosis inferior a la que necesita. Por eso es que siempre nos ayuda a interpretar. Dentro de seguridad, aquí en seguridad un poco lo invierten. El 5 se refiere, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de la medicación. Esta inseguridad no cuantitativa se refiere a la reacción adversa, porque no se mide cuantitativamente. Y este paciente, el 6, que sufre un problema de salud, consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un medicamento, se refiere a una dosis superior del medicamento que utiliza. Vean ustedes, al clasificar aquí, siguen existiendo PRM1, PRM2, simplemente han cambiado con inefectividad no cuantitativa, inefectividad cuantitativa, inseguridad no cuantitativa, inseguridad cuantitativa. Han cambiado, pero se refiere prácticamente a los mismos PRMs que les he mostrado anteriormente para que puedan entender. Porque en práctica yo les voy a preguntar o les voy a dar un caso donde van a ubicar a qué PRM corresponde ese caso del paciente. Y ustedes me van a decir, eso corresponde al PRM4, donde el paciente utiliza una dosis inferior al medicamento que él necesita. O al PRM2, si bien está siendo tratado, pero utiliza un medicamento que no necesita. Entonces ustedes se van a dar cuenta, porque en el PRM4 les puedo decir, un paciente hipertenso, toma algunos días sí, otros días no, suena al april, se olvida, pasa varios días sin tomar, presenta un problema de salud referido al PRM4, que es consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación, porque utiliza una dosis inferior a la que necesita. Hay días que ni usa, ¿no? Entonces su dosis no cubre. Entonces utiliza una dosis pauta o duración, dice, inferior a la que necesita. Van a ir ubicando. O sufre una reacción adversa. Muy bien. Aquí todavía, queridos estudiantes, en la clasificación de PRMs, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6. Más adelante, a estos PRMs los van a convertir en causas para ocasionar las razones negativas a la medicación. Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo. Según el tercer consenso de Granada, otra definición de PRM, ya es en el tercer consenso de Granada, a la definición que han quedado. Y dice, problemas relacionados con medicamentos son aquellas situaciones, miren ustedes, los PRMs, ahora habla, los problemas relacionados con medicamentos son aquellas situaciones que causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. El resultado negativo a la medicación. Aquí, en el tercer consenso, los PRMs ya son considerados como causas que ocasionan la aparición de los resultados negativos a la medicación. Los PRM son elementos de proceso, entendiéndose como tal todo lo que acontece antes del resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el PRM es una causa para que el resultado, como consecuencia, va a dar un resultado negativo a la medicación. Entonces, suponen al usuario un riesgo de sufrir un RNM. Por eso que los PRMs son elementos que suponen al usuario el mayor riesgo de sufrir resultados negativos a la medicación. En esta definición, ya según el tercer consenso de Granada, ya lo consideran como causas, situaciones que causan o pueden causar la aparición
de RNMs, de resultados negativos a la medicación. Estos resultados negativos a la medicación son por un mal uso, que antecede los medicamentos, que son la causa para llegar a desembocar los resultados negativos a la medicación. Ahora sí vamos a definir NM. Los resultados negativos a la medicación asociados a la medicación en salud del paciente. Entonces vamos a definir que son resultados negativos asociados a la medicación en la salud del paciente, no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de los medicamentos. Esta da la definición en el Consenso de Granada, que es un RNM. Son los RNMs resultados negativos asociados a la medicación en salud del paciente, no adecuados al objetivo de la farmacoterapia, y están asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. Bien, donde también existen las sospechas de RNM, que se definen como situaciones en las cuales el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos, generalmente por la existencia de uno o más PRMs que podemos considerar como factores de riesgo para los RNMs, causantes de los RNMs. Acá ya clasifican los RNMs, ya no estamos hablando de PRMs. Ya no hay 1, ya no hay 2, ya no hay 3, ya no hay 4, ya no hay 5, ya no hay 6. Directamente se clasifican los RNMs así, en las 3 categorías: necesidad, efectividad y seguridad. Dentro de necesidad se refiere a lo mismo, es un problema de salud no tratado. El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita. El segundo podemos decir efecto de medicamento innecesario. El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. Estamos clasificando RNMs, no se confunda. Efectividad se refiere a una inefectividad no cuantitativa, donde dice que el paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. El otro es una inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación. Sabemos que si es cuantitativa es dosis inferior, si es no cuantitativa, medicamento mal seleccionado. La seguridad habla de las dos: inseguridad no cuantitativa y habla de la inseguridad cuantitativa. La no cuantitativa, el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. Y esta inseguridad no cuantitativa es la reacción adversa, que no se puede calcular cuantitativamente, por eso es una inseguridad no cuantitativa. Y la inseguridad cuantitativa, el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa del medicamento. Esta inseguridad cuantitativa ya es una dosis superior. Entonces, analizar con calma al estudiar. Listado de los problemas relacionados con medicamento que son la causa de los resultados negativos a la medicación. El listado de problemas con medicamentos pueden ser la administración errónea de un medicamento, las características personales, la conservación inadecuada, son PRMs, contraindicaciones, ¿no?, que se dan, dosis pauta, ¿no? Hemos dicho, ¿no? O duración no adecuada, duplicidad. Estamos indicando un listado de PRMs, ¿no? Administración errónea, características personales, algunas patologías, alguna situación que presenta el paciente, mala conservación.
hay contraindicaciones, que dosis, pauta o duración no adecuada, duplicidad, errores en la dispensación, errores en la prescripción, hasta el incumplimiento, las interacciones medicamentosas, otros problemas de salud que afectan al tratamiento, la probabilidad de efectos adversos o problemas de salud insuficientemente tratados y otros. Todo eso es un listado de problemas relacionados con medicamentos. Ahora, vale la pena ver que no es fácil implantar esta rama tan importante que es la atención farmacéutica, porque se necesita de muchos factores. En los Estados Unidos se ha descubierto o se ha descrito, se ha encontrado una serie de barreras que impiden la implantación de atención farmacéutica, como primero la excesiva orientación comercial hacia el producto. Entonces, los farmacéuticos prefieren dispensar y ganar su producto y no orientarse hacia el campo de la atención farmacéutica. Falta de orientación hacia la oferta de servicios. Entorno desfavorable que no facilita la oferta de servicios. Falta de cooperación con otros profesionales de salud. A veces ni el médico apoya, confía, no, falta de incentivos, barreras logísticas, no se cuenta con lo necesario, factor económico para el desarrollo de la atención farmacéutica, incluso la ignorancia del farmacéutico, porque aquí él tiene que estar preparado para ingresar a hacer los seguimientos farmacoterapéuticos, introducirse en la parte clínica, saber mucho de farmacología, farmacoterapia, incluso para sus registros, para sus interpretaciones, apoyada con la informática, necesita superarse, recurrir al Centro de Información de Medicamentos. En Europa también se describe 10 barreras para la implantación de estos servicios. Es el dinero, el tiempo que lleva, actitud, opinión que tienen los otros profesionales. Se necesita habilidad de comunicación. Influye la estructura del sistema de salud de un modo general en todos los países. Y la falta de la formación dentro del campo clínico, ¿no? Falta de formación clínica para hacer el seguimiento de estos pacientes, actitud o opinión del farmacéutico, falta de formación en comunicación, no tiene habilidades en la gestión o incluso falta de visión sobre el futuro profesional. Eso es una barrera que han visto en Europa que ha impedido el desarrollo de la atención farmacéutica. Entonces, barreras para la provisión de atención farmacéutica. Se necesita recursos, un profesional muy bien capacitado, con conocimientos de informática, farmacoterapia, farmacología, estadística. Se necesita dinero, tiempo, se necesita estar bien documentado, ya les he dicho, saber informática, interpretar, preparar, educar, por otra parte, hacer estudios de alto nivel para relacionarse con los pacientes, comunicarse y dar solución en los problemas relacionados con el paciente. Los instrumentos que se necesita, aparte del dinero, aparte del tiempo, aparte de la logística, aparte de todo lo que hemos visto, según el foro, es conveniente contar con herramientas informáticas que faciliten el acceso a la información y que con eso nos proporcionen protocolos de actuación y que permitan el registro y la evaluación de datos. Así que no solo es lo que hemos indicado hace rato, sino se necesitan herramientas informáticas, ¿no? Para ver los protocolos de actuación que permitan el registro y evaluación de datos, todo ordenado, sistematizado, documentado.
En la indicación farmacéutica son fundamentales 3 elementos de soporte. Entonces, para brindar atención farmacéutica y hacer una indicación farmacéutica, necesitamos la base de datos sobre los medicamentos, todo bien detallado para recurrir inmediatamente, saber qué estamos buscando, los contenidos de información necesarios, interrelacionados para prestar servicio, basado siempre en conocimiento farmacológico y farmacoterapéutico actualizado y contrastado, protocolos de actuación para diferentes patologías, aplicación de informática que facilite el registro de la actividad. Todo eso necesitamos como herramientas útiles para brindar atención farmacéutica. Las herramientas están referidas a los elementos de soporte, fundamentalmente para el proceso de dispensación. La información sobre los medicamentos, saber recurrir al centro de información, los más actualizados, para dar bien contrastados con una bibliografía muy actualizada. La aplicación de informática diferente según el ámbito en que se realice, que facilite la asistencia al paciente y el registro de la actuación. Entonces, en esta nueva era, los instrumentos para brindar atención farmacéutica no solo es salir profesionales y ser bioquímicos farmacéuticos, se necesita especializarse en estos campos para luego poder tranquilamente desarrollar con el apoyo de estas herramientas informáticas, buscando todos estos materiales sobre la base de datos de medicamentos, analizando los protocolos de actuación para tratar las diferentes patologías, aplicación de informática para facilitar el registro bien documentado, sistematizado, ordenado, para poder encontrar fácilmente cualquier medicamento, saber recurrir a una información del Centro de Información de Medicamentos. Entonces, sí nos exige varias cosas para todavía poder desarrollar en este campo. De esa manera, queridos estudiantes, con un poco de paciencia, se ha hecho un resumen de un campo grande que es la atención farmacéutica. De todo esto, ustedes en la práctica solo van a hacer la exposición, indicar qué es el método DADER, en qué consiste, y estos son los 7 pasos. Del 1 al 7, indicando brevemente resumidos, por favor, últimamente me están haciendo largos y la lectura que a veces leen nomás ni entienden lo que están leyendo. Tienen que entender, explicarme, si bien se ayudan con las diapositivas, pero explicarme, entendiendo bien lo que están diciendo, ¿no? En qué consisten los 7 pasos del método DADER. Eso sería todo por hoy, queridos estudiantes. Estoy dando esta clase a los grupos, he aprovechado para los grupos 01, 02, 03 y 04, cosa que ya tienen en su Classroom y ya están listos ahora, en base a esto, poder estudiar, organizar su tema y dar seguimiento farmacoterapéutico según el método DADER. La próxima clase empezamos esto con los grupos AS la próxima semana. Muy bien, eso sería todo por hoy. Que les vaya bien. Chao chicos, chao chicas, hasta luego. Doctora, gracias. Muchas gracias. Joyce, chao Camila, chao Alejandro, chao Cristian. Hasta luego, doctora. Chao Helen, chao Linda, Luego, chao Alejandra, chao Caterín, chao Giselle, chao Alejandro. Hola, doctora. Hasta luego, Romer, Cristian.